Este es otro momento académico para disfrutar de la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Oyentes de Unipiloto Radio, muy buenas tardes. Bienvenidos a Debate Capital, espacio abierto e independiente para la reflexión de los temas de la actualidad política, social y territorial de la ciudad de Bogotá. Un espacio para los bogotanos de verdad en la radio universitaria, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Dirección y coordinación, profesor Leonardo García Guevara. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Unipiloto Radio. Le damos la bienvenida a Debate Capital, el programa para las opiniones independientes y para los debates de los temas de actualidad de la ciudad de Bogotá. En el día de hoy nos acompañan en la coordinación el profesor Manuel Rubiano, en la investigación periodística Wendy Contreras y Alejandra Rivera, en la dirección quien les habla Leonardo García y en la producción James Solarte. Bienvenidos. Muy bien. El tema de hoy es Transmilenio, ¿cierto? Porque la ciudad se encuentra ante un caos de movilidad y ante una prestación de un servicio muy deficiente, ante grandes problemas del famoso sistema de buses BRT que funciona en la ciudad de Bogotá, y pues queremos debatir sobre este tema. Para ello tenemos unos invitados muy especiales. Hoy en cabina nos acompaña Andrés Rojas, quien ya es habitual en nuestro programa, quien es periodista, comunicador y que además de todo es experto en políticas públicas y trabajó en la administración distrital y conoce muy bien estos temas de movilidad. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo te encuentras? A toda la gente de Capital Radio, mi saludo, muy buenas tardes. Donde quiera que estén, siempre contento de que me inviten y de poder hablar de estos temas que hemos trabajado en el pasado. Transmilenio, para comenzar, es un muy buen sistema que funciona en ciudades intermedias, donde la capacidad y la demanda es muchísimo o la mitad o la tercera cuarta parte de lo que se mueve en Bogotá. El problema en Bogotá es que a ese sistema de mediana capacidad, que es muy bueno, no vamos a decir que es malo per se, sino que es muy bueno, pues no se le puede dar la categoría de un metro, y eso es lo que ha pasado. El que se lo inventó dijo que eso era como un metro, y pues hoy lo que estamos viendo es el desastre de esa afirmación. Manuel. Muy buenas tardes a todos los oyentes y a todos los amigos aquí de la mesa de trabajo. Sí, el tema de Transmilenio se ha vuelto un tema neurálgico para todos los bogotanos e inclusive para todos los colombianos. Estoy totalmente de acuerdo con Andrés en esta introducción que hace. Es bastante difícil que un sistema que fue creado en una ciudad como Curitiba, que tiene una población, digamos, media, se adopte en ciudades tan grandes como Bogotá o, por ejemplo, como Yakarta en Indonesia, que va a ser un tema que vamos a tocar más adelante. Pues bueno, Manuel, a mí me gustaría comenzar por ahí, ¿cierto? Porque tal vez las personas en Bogotá no se han dado cuenta cuántos sistemas de BRT y cuántos sistemas de metro es que existen en otros lugares del mundo. Y deberíamos empezar la discusión por el sistema de Yakarta. ¿Qué fue lo que sucedió en Yakarta con el BRT? Bueno, Yakarta es un sistema posterior al Transmilenio. Es un sistema que empieza cuando el alcalde Enrique Peñalosa lo empieza a feriar a unos países como por ejemplo los del sudeste asiático, que tienen problemas similares a los problemas latinoamericanos en ciertos sentidos. Indonesia, recordemos que son una serie de islas que tienen más de 200 millones de personas, y Yakarta es una ciudad bastante grande con una gran densidad. ¿Por qué se vendió esto? Básicamente habían dos opciones, una opción de un BRT o un Transmilenio, para que la gente lo entienda, y también un metro, pero lo que siempre se ha dicho y el gran criterio con el que se vende la idea de Transmilenio es que 1 kilómetro de Transmilenio de BRT cuesta 1/6 de lo que cuesta un metro. Bien, de todas maneras se hizo, pero poco a poco, debido a la densidad de la ciudad, fue quedando pequeño. En este momento ustedes pueden ver imágenes que parecen ser calcadas de Bogotá,
donde los metros, de hecho, parece que fuera el BRT de Yakarta un hermano gemelo, y se ven buses quemados por la gente. Hay unos puentes peatonales donde están las personas totalmente abarrotadas. Entonces ahí viene, digamos, el comentario de Andrés. El BRT es un sistema que es viable como un sistema complementario en ciudades grandes, pero no puede ser el sistema principal. ¿Por qué? Tiene varias desventajas. La primera, la velocidad. Unos buses no pueden ir a una gran velocidad dejando y recogiendo gente. A mayor velocidad va el sistema, se puede descargar digamos las personas y pueden entrar al sistema más fácil, lo que lo hace más eficiente. El BRT es un sistema de velocidad media. ¿Qué velocidad tiene un BRT? Máximo 30 kilómetros por hora. Pongámonos en contexto. ¿Qué velocidad tiene una bicicleta en Bogotá? ¿Cuál es el promedio? El promedio de velocidad de Bogotá, según varios análisis y estudios que han hecho, entre ellos la Universidad de los Andes, es de 20 a 25. En Bogotá, el año pasado, si no estoy mal, según estos análisis, la bicicleta ocupó el primer lugar de movilidad, desbancando inclusive a la moto y a Transmilenio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa baja velocidad que tiene el sistema, que ese también alto impacto urbano, porque son muchas las personas que ocupan básicamente una estación, lo hace ineficiente cuando se compara con un metro. Y volviendo al tema de Yakarta, ustedes pueden ver unas imágenes, si lo buscan, que son muy parecidas a, digamos, esas estaciones llenas de gente y la poca eficiencia que tiene el sistema. Andrés. Bien. Eso, lo de Yakarta y lo de Bogotá es... y lo que pueda llegar a pasar en otra ciudad con más de 9 millones de personas que no tenga un sistema pesado tipo metro y que por el contrario le apunte a un sistema con base en buses que además no tiene una línea recta, sino que se ve paralizado por las intersecciones semaforizadas y que pues mueva un número importante de personas hora sentido, pues va a haber afectado básicamente el servicio del sistema. Es decir, Transmilenio no es malo porque la gente a veces, la opinión común de la gente, es que eso es tan malo. No, Transmilenio no es malo, al contrario, Transmilenio es bueno. El problema de Transmilenio es que no es un metro. Y cuando usted le mete la capacidad en gente de un metro a un sistema con base en buses, pues obviamente lo que hace es afectar directamente su funcionamiento. Entre otras cosas, porque acá no se pensó, digamos, hace 25 años la ciudad que enfrentaba también como el mundo, el nuevo milenio, debía haber pensado en la respuesta al tema de movilidad frente a un sistema integrado de transporte masivo, un sistema que involucrara a todos los actores de la movilidad y a todas las herramientas que en ello convergen. Pero desafortunadamente, yo he sido recurrente en este debate capital diciendo esto, las decisiones técnicas que a futuro van a tener una repercusión real en la vida y en la cotidianidad de la gente fueron tomadas básicamente como decisiones políticas al vaivén, al acomodo de unas personas de acuerdo a sus intereses electorales y terminan convirtiéndose, y económicos, por no decir menos, y terminan convirtiéndose en esto que hoy estamos viendo. Lo de Soacha, pues obviamente el más reciente evento de Soacha, donde la gente se rebota otra vez, donde vemos caminando a miles de personas por la autopista sur, luego de unas obras que se demoraron casi 7 años en su construcción, que le fueron entregadas también a dedo por el gobierno nacional al grupo Nule, y que durante mucho tiempo no las hizo y las entregó más o menos. Pero lo cierto es que, y hablábamos con Leonardo antes del programa, que una estación con 20.000 personas, que mueve 20.000 personas hora sentido, necesitaría el despacho de buses cada 38 segundos. Ajá. 38 segundos. Imagínate buses que van a menos de 30 kilómetros por hora. ¿Cómo van a sacar esa cantidad de personas? Y se despachan cada 7 minutos. Entonces imagínense la cantidad. El problema además de seguridad, de claustrofobia, de hacinamiento en esas estaciones,
donde efectivamente no fueron construidas ni fueron pensadas para meter a toda esa cantidad de gente en un mismo momento. Así es. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué hay que hacer? Mire, se ha intentado de todo. Uno de los aspectos más importantes y relevantes que nosotros trabajamos en su momento fue un importante cambio de horarios en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos un problema en Bogotá y es que nosotros somos muy tradicionalistas. Y la tradición casi que la llevamos pegada al cuerpo. Uh-huh. Eso quiere decir que para nosotros modificar cierto tipo de comportamientos, pues nos cuesta. La ciudad siempre se movió de los extremos al centro y la gente volvía otra vez del centro a los extremos a dormir. Entonces eso no ha cambiado y no cambió en 100 años, no cambió en 200 años y hoy sigue pasando. Entonces lo que decíamos era, hagamos un gran consenso de ciudad para que los horarios cambien y la gente no se mueva, como lo hace tradicionalmente, en horas diferentes y no todos al mismo tiempo, para que el sistema, que no puede albergar una gran capacidad, sino una mediana capacidad, pues pueda ser efectivo o eficiente en el transcurso del día. Pero como las horas pico, la mayoría de la gente de la población se mueve, pues obviamente se revienta. Pero mira lo que estás diciendo, Andrés, que me parece clave e interesante. Hace unos días escuchamos unas opiniones de un gran experto que ha sido asesor en varias alcaldías de Bogotá. Y nos decía básicamente que la capacidad, o sea, la cantidad de personas que se mueven del centro a la periferia de Bogotá, que él lo llamó el borde oriental, son de 200.000 personas por hora. Estamos hablando que Transmilenio tiene una capacidad o un BRT de 30.000 personas hora. Sí es posible, sí es viable que haya Transmilenio en otras partes diferente del borde oriental. Es que el borde oriental está totalmente colapsado y lo podemos ver en la Caracas, lo podemos ver inclusive en la séptima que se va a hacer, perdón, no en la séptima, lo veremos más bien, y también en la calle 80, que va también hacia el borde oriental, donde son unos colapsos increíbles. Y la ciudad, y esa parte de la ciudad, requiere otro sistema de transporte mucho más eficiente. Nosotros implementamos el teletrabajo para que la gente no tuviera que moverse, ¿no? Pues ya estaban las redes, la red del internet, pues era obvio que no había necesidad de que la gente tuviera que desplazarse para hacer cierto tipo de trabajos que solamente requieren de mandarse información unos a otros, no se desplace. Cambie el horario, que todo el mundo entre a las mismas horas, pero el problema es que eso implicaría todo un pacto de ciudad para cambiar, que las primeras clases de la universidad no sean a las 7 de la mañana, sino a las 9, ¿sí? Para que todos los estudiantes no se muevan a las 7 con todos los empleados. Que los bancos, en vez de empezar a las 9, empiecen a las 6 de la mañana, y entonces la gente pudiese hacer, o a las 5 de la mañana, y la gente pudiera hacer sus vueltas de 5 a 9, ¿cierto? Entonces era como manejar las cargas de esos viajes para desconcentrar Transmilenio. ¿Por qué? Uno de los argumentos es que Transmilenio no está completo, lo cual es parcialmente cierto. Pero hacerlo, o lo que hoy tenemos, a ciencia cierta, lo que hoy tenemos para mover la gente en ese borde oriental, nos costó más, o el doble o el triple, de lo que nos hubiera costado un metro. Es que ahí hay dos cosas que me parecen fundamentales en lo que usted dijo, Andrés, y es que parece ser que el primer problema es un problema estructural, es decir, asumir que la estructura del sistema de transporte en Bogotá debe ser simplemente con el sistema de buses, lo cual es un gran problema, ¿cierto? Porque no tiene la capacidad, como bien lo ha señalado Manuel, y no se permite la entrada de un medio férreo en la ciudad de Bogotá. Pero además lo de que el sistema esté completo no me preocupa muchísimo, porque cuando empezaron a hacer la troncal de la avenida 30, nos dijeron con la troncal de la avenida 30, ahora sí va a funcionar la Caracas, ahora sí la vamos a descongestionar. Mentiras. Y lo mismo sucedió en Yakarta cuando empezaron con la segunda, con la tercera línea, hasta llegar a los 200 kilómetros de Transmilenios que tienen en Yakarta. Nosotros tenemos 114, en Yakarta tienen 200 kilómetros. Y es una mentira porque el BRT no puede soportar esas capacidades. Y el alcalde nos vende una falacia que es la siguiente, que el metro solo transporta el 5% de los pasajeros. El punto es que si usted no moviliza adecuadamente ese 5% de los pasajeros, colapsa el otro 95% de la ciudad. Es constante, claro. Colapsa el otro 95% de la ciudad. Muy bien.
Estás escuchando en Unipiloto Radio Debate Capital, el espacio para los bogotanos de verdad. Muy bien, tenemos en cabina de invitado a Carlos Carrillo, director del portal de algarete.com, quien es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, un magíster en arte y diseño de la Universidad de Donghua de Shanghái y uno de los mayores conocedores e investigadores sobre el tema de movilidad en Bogotá. Muy buenas tardes, Carlos. Quisiéramos preguntarte cuál es tu opinión sobre las revueltas de Transmilenio que acontecieron el día lunes y martes en Soacha y que tú nos des el perfil de lo que está sucediendo en la ciudad con el sistema de BRT. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación y un saludo a sus oyentes. Una de las cosas que, pues lo primero que hay que decir es que nosotros desde Algarete y desde Unidos Revocamos a Peñalosa, con quien estoy trabajando en este momento en el proceso de revocatoria del alcalde, rechazamos el vandalismo tanto a la propiedad pública como a la propiedad privada, ¿no? Está muy mal que se rompan los buses, que se tire piedra, esas cosas son completamente condenables, pero tenemos que decir también que el malestar de la ciudadanía es latente, ¿no? Carlos, no es decir, perdóname un segundo. Cosa aislada, es algo que se ha repetido sistemáticamente y de hecho es increíble que hasta ahora esté la ciudadanía levantándose a protestar en contra de un servicio que es pésimo, que es carísimo y que además es como es porque obedece a unos intereses particulares de gente muy poderosa. Entonces, pues primero eso. Sobre las protestas, yo creo que van a continuar, sin duda. Entre más se suban las tarifas, pues más difícil será para muchas personas acceder al medio de transporte y el problema de los colados continuará, que es un problema muy complejo, es un problema que no solamente tiene que ver con el hecho de que el pasaje sea caro, tiene que ver con problemas culturales, tiene que ver con el diseño mismo del sistema que impide que, por ejemplo, la gente tenga que poner la tarjeta para salir, ¿no? Hay muchas cosas en el diseño de ese sistema que facilitan que la gente se cuele, eso por un lado. Entonces, pues sí, primero sobre las protestas condenar el vandalismo, pero enfatizar el hecho de que la ciudad está cansada de un sistema que no se justifica el valor del pasaje, un sistema que no trata a la gente con la dignidad que debería. Carlos, ¿este negocio de quién es? ¿A quién favorece la introducción de los BRTs en Bogotá y el sostenimiento del sistema BRT en Bogotá? El primer favorecido es el alcalde. El alcalde que fue presidente de una fundación en Nueva York que se llama el ITDP. El alcalde lleva más de 10 años viajando por todo el mundo generosamente pagado para promover el BRT como reemplazo de sistemas de transporte férreo. Entonces el primer beneficiado con todo esto es el alcalde. Bogotá en este momento es la vitrina del BRT, la vitrina de estos institutos que promueven por todo el mundo la implementación de estos sistemas. El BRT no es un sistema malo per se, ni mucho menos. O sea, acá el dilema no es metro sí, Transmilenio no. El asunto es que el BRT no puede reemplazar a una red de metros y Bogotá es la prueba de eso. Entonces, cuando el alcalde insiste en el mundo en que el BRT es capaz de hacerlo, pues pone a Bogotá como ejemplo. Pero es claro que la gente acá no se transporta con dignidad ni con eficiencia. Eso por un lado. Los otros grandes beneficiarios son los dueños, los operadores del sistema. Los operadores de los buses son 12 familias y una multinacional francesa que se llama Transdev. Multinacional francesa que también tiene negocios con Sistra, la empresa que en este momento está supuestamente diseñando la primera línea del metro de Bogotá, que pues en mi opinión es un simple malabarismo político del alcalde para evitar caer. Entonces esos son los grandes beneficiados, personas muy poderosas, amigas de Germán Vargas Lleras, como en el caso de Los Ríos. Son estas pocas familias y una multinacional francesa quien realmente se beneficia con esas tarifas y con esos márgenes de ganancia tan astronómicos que tienen.
¿Cuáles son esos márgenes de ganancia, Carlos? ¿Cómo podría uno ilustrar a la audiencia para entender el valor de este negocio? Son altísimos. O sea, para que la gente más o menos lo entienda rápidamente, de cada 100 pesos que se pagan en un pasaje, 95 van para los privados, 90 para los dueños de los buses, tanto los buses rojos como los verdes, como los rojos, los anaranjados. O sea, todos estos buses, hay unos buses que son alimentadores, hay otros buses que son complementarios. O sea, esos más los articulados se quedan con el 90% del pasaje. Y el otro 5% va para Recaudo Bogotá, una empresa que aparentemente también es de los ríos, ¿no? Ha sido muy difícil investigar cuál es la composición accionaria real de Recaudo Bogotá, pero todo parece indicar que es una empresa que también es propiedad de esas mismas familias poderosas, ¿no? Aunque en teoría no debería ser. Se supone que el recaudo debería estar en manos distintas al de los operadores, pero eso es otra cosa, ¿no? Lo que dice la ley, si realmente se pone en práctica cuando se va a ver la filigrana. Entonces, 95 de cada 100 pesos van para los operadores, 5 pesos quedan en manos del distrito, y el distrito es el que tiene que construir la infraestructura y hacerse cargo de todo el mantenimiento. O sea, esto es absolutamente inaudito. Es como si ponemos una panadería usted y yo compro el local, yo compro la maquinaria, yo pago los servicios, usted compra la harina y se queda con el 95% de la utilidad. Claro, es un negocio totalmente desigual. Pero ahí, ¿cuál es la responsabilidad del alcalde Peñalosa, además de la de los buses, en esto? Porque con las protestas que se vieron en Soacha, la respuesta del alcalde fue contundente en decir que eso no era la comunidad, que no eran los usuarios, sino que básicamente había sido organizado por unos grupos políticos para desestabilizar el sistema. Pues imagínese usted, ¿quién podría ser más responsable que el que creó el modelo de negocio? Cuando Peñalosa fue alcalde por primera vez, fue él quien implementó ese modelo de negocio y se lo vendió a la ciudad como si fuera la tapa de la eficiencia. Eso lo hizo en aquel entonces con un empresario que se llama Ignacio de Guzmán, quien hoy está dirigiendo su proyecto Lagos de Torca. Entonces, usted pone un empresario a diseñar ese modelo de negocio, ¿para qué? Para que ganen los empresarios. Y no es que esté mal, ni mucho menos que ganen los empresarios, pero en sus justas proporciones. No es posible que este modelo de negocio que les entregó Enrique Peñalosa hace 17 años, sea tan escandalosamente provechoso para ellos, que a los pocos años ya eran dueños de los buses en Santiago de Chile y de los buses en Johannesburgo, en Sudáfrica, y nosotros tengamos que seguir subiendo y subiendo las tarifas para seguir pagándoles eso. Entonces, la primera responsabilidad de Enrique Peñalosa tiene que ver con el montaje de ese modelo de negocio. Fue él el que se lo inventó. Carlos, muchísimas gracias por tus apuntes, por tu colaboración y por la investigación que ustedes hacen en el portal de algarete.com. Justamente traíamos aquí en el programa la investigación que ustedes hicieron sobre el tema de Yakarta, y pues que lo deja uno absorto porque ni las tarifas son similares, y finalmente Yakarta, que se metió en este mismo rollo gracias al señor Peñalosa, pues terminó construyendo un metro, ¿no? Que es lo más triste del mundo. Sí, pero bueno. Así es, nos engañan, ¿no? Y los invito también a que vean el artículo sobre Nairobi, porque es bien interesante cómo Enrique Peñalosa hoy desde la alcaldía sigue haciendo lo mismo que hacía como presidente del ITDP, solo que ya no viaja a la ciudad, sino que vienen los políticos de esas ciudades a visitarlo acá y a que él siga haciendo su trabajo con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la llamada y los invito a que consulten el portal algarete.com.co. Carlos, muchísimas gracias por tu colaboración y te estaremos buscando en una próxima oportunidad. Feliz tarde. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, muy bien. Para esta segunda parte yo les propongo que analicemos otro aspecto del problema, y es el siguiente. Aquí hemos analizado la parte técnica de los BRTs y de los metros también en programas anteriores, y acabamos de discutir un poco el gran problema estructural del sistema del transporte en Bogotá, pero quisiera ahondar en el tema de quiénes son los dueños de este negocio, a quién favorece el sistema de buses en Bogotá realmente, por qué se está colocando esto de esta manera delante de la ciudadanía. Andrés. Para contestarle eso hay que tiene que ver básicamente con la estructura del Estado colombiano y lo que está pasando en el país.
y lo que ha pasado siempre. En el año 49, el 9 de abril del 48, perdóneme, del 48, hasta ese momento, Colombia, que era un país que en proceso de desarrollo, ¿sí? Era un estado, pues seguimos siendo un estado emergente, pero entonces éramos más desconocido tal vez para el mundo real. El transporte público era un servicio público y estaba en monopolio, el monopolio del servicio público era del Estado, ¿cierto? Con el 9 de abril, que se quemaron los tranvías, que se quemó el transporte público que en ese momento se tenía. Que los dueños de ese transporte eran americanos, ¿no? Pero era el Estado. No, era una concesionaria, originalmente fue una concesionaria gringa. Ajá. Y luego pasó a manos del distrito, sí, en ese momento sí. Ya era una empresa pero distrital. En el momento en el que, después del 9 de abril y todo lo que pasó ahí, las matanzas y la cosa y la reconstrucción, vino el tema, ya estaban entrando los motores, los vehículos, los camiones y los otros vehículos, y entonces pues ellos entraron a suplir una necesidad que era evidente, que estaba ahí, pero que obviamente ya no prestaba al Estado porque se la habían quemado. Y en ese momento, el transporte que es público pasa a ser de los privados. Y desde entonces Bogotá luchó con su transporte público, porque el transporte público era regulado por la Secretaría de Movilidad, por el Ministerio de Transporte, pero todo era privado. Entonces se crearon todas esas cooperativas y las busetas, todas las rutas de las busetas, cada quien acá tenía una ruta por donde se le daba la gana, cada quien cobraba lo que quería, y durante muchísimo tiempo hablamos de lo que era la guerra del centavo. Uh-huh. La guerra del centavo era que se peleaba el dueño de la buseta por cualquiera que sacara la mano y tuviera unas monedas. Ese fue el transporte público durante años en Bogotá, que era tan malo como este Transmilenio de hoy. De hecho, los dueños del transporte público ponían los ministros de transporte e inclusive las personas que trabajaban en el gobierno para favorecer esos intereses. Mire el punto tan crucial que usted está tocando. Empezó a crecer el negocio y empezó a crecer la demanda. Uh-huh. Y como el Estado ya no se metió en eso, fueron ellos los que empezaron a financiar las campañas políticas y fueron ellos los que empezaron a construir el entorno político para hacerse a los mejores cargos y a manejar los destinos de su negocio. Los destinos de su negocio. Un negocio amparado por el Estado. Miren la belleza de negocio, donde cada quien hacía lo que se le daba la gana y se lucraba. Entonces una persona tenía 1, 2 busetas, el otro tenía 2 o 3, y bueno, pasó lo mismo con los taxis, pasó lo mismo con todo. Y la cantidad de muertes que tenía esa guerra del centavo era gigantesca. Y a pesar de esas muertes, las personas que estaban en posiciones de poder desde el Estado defendían la guerra del centavo. De hecho, había una asociación en la época de los 80 que se llamaba Asociación de Choferes No Matones. Así se llamaba y ustedes la pueden buscar. Bueno. Inclusive hay una película. Y habla básicamente de la guerra del centavo y de la cantidad de víctimas mortales que tenía esa guerra en la ciudad de Bogotá. Y como todos los colombianos, la primera tanda, los primeros dueños eran iletrados. Claro. Y la segunda generación, o los hijos de los dueños de estos, ya fueron a colegios y universidades. Y entonces se dieron cuenta de que era necesario tomarse el poder por donde era, y fueron al Congreso y se tomaron el Congreso y fueron representantes a la Cámara y se tomaron la Comisión Sexta, que es la que maneja estos temas en el país. Y a lo largo de los años, ellos crearon las leyes o cosas como el SOAT, que aquí no vamos a tocar, pero sí, una aberración de ese tipo como el SOAT, que beneficia escasamente a unos muy poquiticos. Un negocio supermillonario. Ese negocio supermillonario se fue afectando directamente el servicio a la gente. Entonces empezábamos a ver por qué antes los paros de transporte eran tan efectivos. Porque si los dueños de los buses decían que paraban, nadie se movía. Eso no era del Estado, era un servicio público y reclamaban, como hoy con los camioneros. Es que es un servicio público, sí, pero el camión es mío y yo lo muevo cuando a mí se me dé la gana. Eso pasaba con el transporte público. Hasta que vino toda la discusión, primero de si hacíamos metro o Transmilenio, y luego quiénes entraban en el Transmilenio, porque
por donde iba a pasar Transmilenio salían las rutas que habían estado ahí por años y que eran de unas familias. Esas familias ricas se unieron y crearon las grandes empresas de Transmilenio con una negociación absolutamente favorable para ellos. El Estado hacía las vías y ellos operaban con sus buses. Bueno, ahí es muy importante recordarle a nuestros oyentes, ¿cierto?, que ese es un tema en el que se negoció desde la primera administración Peñalosa, que fue la que trajo el Transmilenio, ¿cierto? Y en la cual, pues, el contrato es: usted, Estado, va a pagar toda la infraestructura, las vías, asume todo el riesgo de la infraestructura, que debería ser pública, pero es una infraestructura pública puesta al servicio de unos privados, en la cual de cada 100 pesos que le entran al sistema por recaudo, 96 pesos le corresponden a los privados para su operación y 4 pesos le corresponden al Estado para el mantenimiento de la infraestructura, lo cual siempre ha mostrado la equidad del negocio, lo bueno del negocio y lo jugoso que es, ¿cierto?, para un alcalde entregarle el dinero público de esa manera a unas empresas privadas que prestan el servicio y luego decir que tenemos un déficit y un hueco fiscal de 600.000 millones de pesos mediante este sistema. Ahí se dividió, en ese momento, se divide el tema de los transportadores en grandes transportadores, que son los que están en Transmilenio, y los pequeños transportadores, que eran los que seguían con las rutas y el transporte tradicional de colectivos, buses y busetas y busetones en el resto de la ciudad, porque cuando se firma Transmilenio, que es un conejazo que se le hace a la ciudad porque la plata era para el metro, la plata la había dejado Samper, los estudios los han dejado Samper, llegó Pastrana, se cayó Armenia, hubo el terremoto de Armenia, dijeron que no había plata para nada, sino para la reconstrucción de Armenia, y entonces Peñalosa aprovechó y dijo: vea, yo en cambio esto lo termino en 2 años y que esto me deja el futuro garantizado. Y efectivamente fue así. Hizo la primera troncal y se firmaron y dijeron que iban a hacer 15 troncales. Lo que no contaban, porque creían que era muy sencillo hacerlas, es que cada troncal se demoró 6 o 7 años. Ninguna de las troncales está completamente terminada. Todas tuvieron sobrecostos de un 50 a un 60% adicional a lo que fue pactado inicialmente. Y Transmilenio arrancó con los grandes transportadores y vino el otro problema, que era solucionar el tema de los pequeños transportadores, que se viene a solucionar en el año 2010 con el SITP. Una vez ya pensado el tema, se construye el metro y se amplía el tema al sistema integrado de transporte y se piensa en conjunto todo el tema de la movilidad de la ciudad. Mejor dicho, aquí no puede haber cambio, ningún tipo de cambio en movilidad hasta que los dueños históricos del transporte no estén metidos en el negocio. Ya están todos, pero no va a pasar que nunca lo dejen. Entonces prácticamente sería que si se quiere hacer un metro en Bogotá, esos dueños del negocio también deberían estar metidos ahí. Seguro. Si no, no dejan. Si no, no van a dejar nunca. Okay. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Pues, o sea, es lo que realmente pasó. O sea, hay gente que no le interesa que haya metro. No, de hecho, hubo un estudio de la Universidad de Harvard hace unos años donde decía que uno de los grandes problemas de Colombia es que hay pocas innovaciones y el desarrollo es tan lento en muchas cosas, básicamente porque hay unos oligopolios que no permiten que esos negocios avancen. Y no lo dijo un país comunista ni socialista, lo dijo la Universidad de Harvard, que está en una economía abierta de mercado como son los Estados Unidos. De acuerdo, Manuel. Es que mire, yo estuve en la negociación del paro del 2010 y ahora a mí me aterra que el alcalde Enrique Peñalosa diga ciertas cosas como que el sistema quedó mal hecho o que quedó mal diseñado y que su implementación es mala. Y estamos alejándonos un poco de Transmilenio, pero todo tiene que ver, es lo mismo, ¿no? Porque se supone que son complementarios. De hecho, hoy usted se baja de Transmilenio y con su misma tarjeta va a un bus azul, a un SITP, y le cobran 300 pesos el transbordo, pero si es en menos de una hora no le cobran. Eso no pasaba antes, o sea, usted tenía que bajarse de un bus y pagar los 950 pesos de uno y pagar los 950 pesos en el otro. No, de hecho yo creo que si vemos de aquí a 20 años atrás, ha habido un avance en el sistema de transporte. Una mejora sustancial. Muchísimo, porque de la guerra del centavo que había en los 80s es algo bueno. Pero esto tiene que seguir avanzando, no nos podemos quedar ahí. Pero nos quedamos en la crítica. ¿Será? Porque yo no concuerdo con que hayamos avanzado nada. Es que miren la misma situación. Si nos devolvemos 30 años en el pasado, los que nos tocaba montar en una buseta o subirnos en la troncal de la Caracas, teníamos la siguiente cosa. Entonces uno tenía que subirse a una buseta que normalmente venía llena, pero también estaba la ejecutiva que normalmente traía un puesto, y había una fila de buses por toda la Caracas o por toda la Décima, ¿cierto? La fila de buses era de 6, 7, 8 cuadras. Cruzar entre la calle Sexta y la calle 19 de Bogotá era un recorrido de más o menos unos 35, 36 minutos normalmente.
¿Qué es lo que pasó ahora con la modernización del sistema tan mentada? Básicamente se hizo que para eliminar la guerra del centavo, es decir, para que cada conductor de buseta no estuviera peleándose un pasajero. Entonces el recaudo se lo pasaron al sistema público y a los buses se les paga por kilómetro recorrido para supuestamente eliminar la guerra del centavo. Muy bien, se le hizo el favor a los prestadores del servicio, es decir, a los dueños del negocio. Pero los usuarios, ¿qué mejoría recibieron en el sistema? Entonces quiero quedar hoy. Tenemos la misma troncal, ¿cierto? Un espacio totalmente despedazado, totalmente inhumano, que partió la ciudad en dos. Tenemos el mismo trancón de buses y el mismo recorrido en Bogotá para usted subirse a un bus de Transmilenio, como pasó ayer en Soacha, que usted llega a las 5 de la mañana y gaste 45 minutos en abordar un bus, o en la troncal de la 26 que usted gaste 34 minutos en poder abordar un K86, un M80, un L82. Entonces, ¿cuál es la mejora en el servicio? Y está buenísimo porque además los que están ganando en el negocio no se tienen que preocupar por las estaciones, ni siquiera se tienen que preocupar por el recaudo. Entonces por eso la gente se cuela en el sistema, por eso no pagan una seguridad privada para eso, porque todo el negocio se hizo para favorecer las empresas. Y el nivel de servicio, estamos en unos servicios DIE, es decir, 8 pasajeros por metro cuadrado. Es decir, que la repartición de ADN en un bus de estos, pues es profunda, ¿cierto? Yo creo que uno emparenta con media ciudad y es real. Y es insostenible cuando los niveles de servicio de las busetas no eran ni siquiera DIE, ¿cierto? Eran un nivel C. Entonces no podemos comparar. Yo no creo que haya una mejora en el servicio. Se mejoró la manera de recaudar la plata para el negocio de los transportadores, pero no para los usuarios, no para los usuarios. No, pero yo sí estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dice Leonardo, pero diciendo porque antes los niveles de mortalidad en Bogotá por esa guerra eran bastante altos. De hecho, las busetas cerraban, hacían un montón de cosas y creaban accidentes que en este momento no. Pero obviamente la calidad y la dignidad de una persona que monta en Transmilenio en hora pico es terrible. O sea, es prácticamente indigno montar en un Transmilenio. Una mujer que monta en un Transmilenio es tenaz, un viaje para una mujer. Pues mira los relatos que salieron ayer, ¿cierto? Esta señora en Soacha, que hace 15 días, en uno de esas esperas de 45 minutos, le partieron la clavícula en el momento de entrar al bus, ¿cierto? Entonces duró 15 días incapacitada y su regreso después de 15 días con el yeso fue que le robaron el celular y luego 8 días después se encuentra con que la estación le toca caminar 4 kilómetros porque la gente se aburrió. Sin embargo, ahí, digamos, me gustaría abordar la tercera parte del problema, es cómo solucionar un problema que nosotros no queremos reconocer, ¿cierto? Porque el alcalde Peñalosa sale a decir el día martes que esta protesta, como dijo algún presidente, la tal protesta no existe, no, ¿cierto? Sí, sino que fue unos encapuchados, contratados, y ya pues él lo ha dicho, por Gustavo Petro o por sus oponentes políticos para bloquear un sistema que es maravilloso y que ha demostrado en todas las partes del mundo funcionar divinamente. No, es verdad. Es que ahí es donde se equivocan todos los políticos, porque hablan de más. Enrique Peñalosa dijo en campaña que él arreglaba el Transmilenio en un minuto. Y resultó, ya vamos 1 año y 3 meses y resulta que no lo arregló. Aventurado decir eso. Sí, es desproporcionado e inadecuado, diría yo. ¿Qué día me monté en un expreso de la 127 hasta acá la 45 para venir al programa? Y en menos de 4 estaciones se subió un señor a cantar un salmo. Otro con un acordeón y dele con el acordeón y dele con el acordeón. A estos dos les dieron monedas todos los del bus. Y un tercero que se subió después de ellos dos a repartir dulces e incluso vendió a pesar de que ya todos habían dado sus monedas. Entonces uno dice, esto era lo que en campaña Enrique Peñalosa decía que iba a mejorar y a controlar y resultó que no. Otro tema importante, Luis y oyentes, compañeros de la mesa, es que el sistema de buses BTR pues es un sistema vulnerable porque pues tiene intersecciones y entonces si llueve y la ciudad se inunda y hay una inundación como las que ha habido en estos días por el invierno, en Perú ya van 91 muertos y más de 100.000 damnificados en Perú, todo Perú hay que reconstruirlo, ¿sí? Toda Latinoamérica está pasada por agua, Bogotá llueve casi las 3/4 partes de la vida de la ciudad es con lluvia. 285 días al año. Bueno, llueven. Entonces, cuando esto se incrementa, el sistema que es vulnerable, que encima está sobredimensionado, que no alcanza a tener la capacidad para soportar a toda esta gente, pues obviamente tiene problemas. Mira. Entonces hace falta gerencia, hace falta manejo y yo sí me atrevo y lo digo con el mayor de los respetos tanto por la administración como por los trabajadores de Transmilenio hoy, y es que
En su momento Enrique Peñalosa gritaba y decía, hay que construir sobre lo construido. Y resulta que él es al contrario, es construir sobre lo que él construyó y destruir sobre lo que los demás construyeron. Y entonces, lo que se hizo antes, que estuvo bien, si usted mire las estadísticas de cómo se manejaban todo este tipo de cosas en el pasado y mírelas ahora, a ver quién lo manejaba mejor. Pero mire, Andrés, volviendo a los datos técnicos, hay una cosa importante por la que se crean todos los sistemas de transporte público. Uno de los criterios es desincentivar el uso del automóvil o del transporte privado porque no es eficiente. No es eficiente porque lleva generalmente a una persona y un carro ocupa más espacio. Ocupa muchísimo más espacio y gasta muchísima más energía. ¿Cómo le vamos a decir a una persona que tiene un carro que se monte un Transmilenio? Si va prácticamente a la misma velocidad, tiene problemas de seguridad y no va prácticamente el sistema para ninguna parte. Entonces no hay ningún incentivo para una persona que tiene carro. ¿Y por qué digo el carro? Porque el parque automotor en Bogotá ha crecido prácticamente en un 50% en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que lo están haciendo muy bien los que venden carros o que lo está haciendo pésimamente las administraciones de Bogotá que no dan un buen servicio público para que la gente lo utilice y se pueda generar muchísima más... Manuel, eso es parcialmente cierto, pero las empresas automotrices hacen sus producciones y saben cuántos carros van a vender. Entonces acá nos vendieron la teoría también de que el mismo Enrique Peñalosa, con la restricción del carro, que supuestamente nos bajáramos del carro para subirnos al sistema público, sobre todo porque hay un concepto entre los urbanistas y ustedes los arquitectos, y es que la vía pública, el espacio público es un bien escaso. Entonces una persona con un carro está ocupando lo que se podría, en un mismo metro cuadrado, ocupa lo que 8 o 9 personas se podrían estar moviendo en un metro, en un sistema pesado o en un bus. Pero el problema de Transmilenio hoy no es ni siquiera el servicio, porque el servicio es pésimo. El problema es que y es pésimo porque se dañó, porque las cifras y los cálculos iniciales no daban para mover a toda la gente que hoy se está moviendo. Pero el tema es que hoy es inseguro, porque todo lo que usted ha contado es inseguridad. El que la señora se le parta la clavícula por el exceso de gente es inseguridad. El que le roben en su los accidentes, Transmilenio tiene un accidente a diario. Es inseguridad. O sea, usted va en el Transmilenio y si el bus eventualmente aumenta su velocidad a 40 con más de 120 personas, que es la capacidad de esos buses, ¿cierto? Se puede volcar. Bueno, yo ahí simplemente quisiera agregar las palabras de Mark Twain, ¿cierto? Las cosas más peligrosas no son las que no sabemos o no conocemos, sino las que creemos que son siendo mentiras. Y eso es lo que pasa con el Transmilenio de Bogotá. Es peligrosísimo mantener esta idea, porque básicamente nosotros no podemos soportar una ciudad. Es la única ciudad del mundo con más de 9 millones de habitantes que no tiene un sistema troncal a partir de un metro, ¿cierto? Alimentado por un sistema de buses, pero parece ser que esta es la bandera del alcalde para vender los buses de la Volvo. Estás escuchando en Unipiloto Radio Debate Capital, el espacio para los bogotanos de verdad. Bueno, pero la pregunta que se hace cualquier bogotano es ¿qué medio de transporte tomo? La primera, digamos que criterio o el pensamiento que tiene cualquier persona es que me lleve a tiempo, ¿listo? La Universidad de los Andes ha desarrollado varias veces una carrera que se llama carrera de modos. Lo ha hecho en el 2005, en el 2010 y en el 2015, si no me equivoco. La última, como ocurrió en la versión de 2010, la bicicleta consiguió la mejor velocidad con un registro de 21.43 kilómetros. Está sobre el automóvil particular, sobre Transmilenio y sobre el bus. El Transmilenio tiene 15.31 kilómetros por hora. Es eficiente, diría yo, es eficiente en términos de calidad, es eficiente en términos de velocidad. Es eficiente a los ojos de quién. Entonces yo realmente la sugerencia que les hago a todas las personas es que nosotros también tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es que también tomen medios de transportes alternativos, porque no podemos tampoco esperar a que los políticos, según sus intereses, resuelvan lo que no han podido resolver en muchísimo tiempo.
Ahí tenemos una explicación muy clara, ¿cierto? La velocidad comercial de los BRT debería ser como mínimo de 30 kilómetros. Van a la mitad de la velocidad con esos niveles de servicio de IF, es decir, 8 pasajeros por metro cuadrado. Es decir, tenemos un sistema poco eficiente. Y se le aumenta y se estrellan, o sea, no. No, es terrible. No terrible. podría. Pero entonces aquí viene, y quisiera, Andrés, que tú puntualizaras en esto dos cosas que me parecen importantes de señalar. La primera es, las administraciones de izquierda no hicieron nada por el Transmilenio, es decir, lo que viene señalando Enrique Peñalosa, de que la culpa de todo este gran problema es de las administraciones de izquierda que no continuaron el Transmilenio, que no lo mejoraron y que él tenía un sistema increíble y maravilloso. Segunda, las troncales de Transmilenio sí son tan económicas, se terminan de construir tan rápido, porque es que la troncal de la Caracas todavía no la hemos terminado 20 años después y la estamos debiendo, ¿no? Con las losas de Transmilenio. Y la tercera, ¿el alcalde va a asumir algún costo político por esto? Pues ahora pide excusas, ¿no? En el deprimido de la 94, cuando lo entregó, pidió disculpas. No sé por qué las pidió, porque no le correspondían a él pedir disculpas sobre ese tema. Y no lo hizo sobre la autopista norte o la troncal de la Caracas, que parece, para que la gente me entienda, como si usted pusiera una hilera de galletas Wafers y se quebraran todas. Así han pasado los buses por esas calles, por esas vías, durante mucho tiempo. Mire, la gran mentira de esto fue cuando se nos dijo que Transmilenio iba a tener 15 troncales en el año 98, cuando se firmó con el COMPES con Pastrana. Porque la plata, finalmente, esa que se comprometió ahí con, era la del metro, con ¿no? vigencias futuras, con esas vigencias futuras, se acabó cuando se terminó la de la SUBA y la de las Américas. Ahí se acabó la plata, que fue cuando entró la siguiente administración, porque la administración de Lucho Garzón no construyó 1 kilómetro de Transmilenio. Era lo que venía atrás y tuvo el problema de los niños en Suba, ¿se acuerda de Los Ángeles que se cayó? Porque todas esas troncales tienen ese problema, o sea, estás construyendo sobre ciudad consolidada. Cuando construyes sobre una ciudad consolidada y rompes, pues tienes ese tipo de problemas, vas a tener ese tipo de circunstancias, de situaciones. Luego, empezó a llenarse el sistema, pero las troncales que se habían prometido, esas 15, iban en muy poquitos kilómetros, y kilómetros que salían costosísimos, y la plata se había acabado. Y entonces, ¿qué hacíamos? Y inmediatamente a la mitad, mire, sin haber construido las 15 troncales, y en la mitad del proceso que supuestamente se había pensado para 15 troncales, empezó a tener que modificarse el comportamiento al interior del sistema, porque ya empezaba a mostrar deficiencias operacionales reales. Por ejemplo, las estaciones se veían llenas, y aún así, en ese entonces, no habían vendedores ambulantes ni gente que estuviera... los primeros 4 años. Los primeros 4 años, los primeros 5 años. Hay un argumento de uno de esos peñalosistas que dice que es que el éxito del sistema fue lo que lo llevó al colapso, que es tan bueno que todo el mundo quiso tomarlo. Sí, dicen cosas como esas. Y entonces uno se pregunta, ¿y ellos qué fue lo que hicieron? Los biarticulados, cuando metimos los biarticulados, que son los buses amarillos los más grandes, ¿cierto? Se tomó esa decisión porque era necesario meter buses que... para aumentar la carga de la estación. Para aumentar la capacidad. Pero entonces esos buses biarticulados no estaban hechos para esas estaciones que estaban ahí. Entonces tocó ampliar las estaciones de Transmilenio, no algunas, no todas, sino algunas, porque no todos los buses llegaban a recoger a los pasajeros y dejarlos. Y entonces, obviamente, esa fue una mejora que la gente tal vez no lo valora en su justa dimensión, pero que lo que buscaba era que esos biarticulados sacaran la mayor cantidad de gente por el menor tiempo posible. Porque en esencia las siguientes administraciones mantuvieron el plan con el dinero que había, ¿cierto? O sea, a pesar del problema de la troncal de la 26 y del famoso robo, pero además ese robo de los beretes no fue solo en Bogotá, sino a nivel nacional, que no lo han, digamos, terminado de destapar. Y lo mismo partes. Que la Ruta del Sol, simplemente lo dejaron en Bogotá, pero se continuó la troncal de la 26, la troncal Américas, ¿cierto? Se dejaron los diseños de la troncal de la 68, y ahora en la administración Petro se implementó por la Boyacá, ¿cierto? Un primer estudio, se dejaron los diseños de un tren ligero por la 68. No le gustó a Peñalosa. Y que no le gustó a Peñalosa, que básicamente inmediatamente murió ahí. Dijo, está mal hecho y lo votó. Es decir, que sí hubo una continuidad, pero el gran problema es no darle continuidad, ¿cierto?, al sistema troncal en el sentido del metro, porque es que el metro era el que tenía que llevar la columna vertebral, y es el que, bueno, ya hemos discutido y ya sabemos cuál es la posición del alcalde. Y eso que usted no está hablando acá de la séptima, porque la séptima se desestimó como troncal. Porque no tiene el se perfil. desestimó, y el señor viene a hacerla hoy.
Le agradecemos la paciencia a todos nuestros oyentes de Unipiloto Radio. Los invitamos para que nos sigan escuchando aquí en Debate Capital, el espacio independiente para observar y hacer una vigilancia y una crítica sobre los temas de la ciudad. Muchísimas gracias, Manuel, Andrés, Wendy, Alejandra y James. En Unipiloto Radio pasó Debate Capital. Agradecemos a nuestros oyentes su presencia y su interés en conocer visiones y opiniones alternativas sobre los temas de actualidad en la ciudad de Bogotá. Escúchenos todos los jueves a las 5:30 de la tarde en la radio de la Universidad Piloto de Colombia, Unipiloto Radio. Dirección y coordinación, profesor Leonardo García Guevara.